No se mueva. No se mueva. No, bendito, no. No se mueva. No tiene que Deme hacer todo lo esto. que No tiene tiene. necesidad de hacer esto. Deme todo lo que tiene. Todo, si yo Venga, solo dame todo, eso. lléveselo todo. Venga, dame el Lléveselo celular. todo, pero por favor no me haga nada. Venga, dame el celular. Ay, Dios mío. Ahora dame su sombrero. La peluca también, démela. La peluca es china. Ah, no, pues quédese con ella entonces. No se mueva de ahí. Oiga, amigo, pero dígale que no me haga nada. Dígale que no me haga nada. Usted se llevó todo lo que yo tenía. Ya yo no tengo más nada. Ay, Dios mío. Ay, Señor Jesús. Ay. Amigo, no me haga nada. Mire, déjeme ir, por favor. Déjeme ir. Mire, yo le prometo que yo no voy a decir nada. Yo no voy a mirar para atrás. Yo me voy a ir corriendo al pasito. Pero déjeme ir, por favor. Por favor, mire, déjeme ir. Dígame algo. Oiga, ¿qué le pasa? ¿No ve que me están apuntando? No, estése tranquilo ahí. Es un maniquí. ¿Qué? ¿No ve? Ah, no. No, pero yo no lo puedo creer. Con un maniquí, con un bendito maniquí, Dios mío, todas mis cosas. Señor. ¿Dónde cojo? Ay, Dios. Porque de ella te quedan esas pestañas. Ay, gracias, amiga. Yo te voy a decir lo que la verdad. Claro que sí. Cuidadito ahí, no se muevan. No miren para acá. Cuidadito ahí, no se muevan. Ustedes me van a dar todo lo que ustedes tienen. Ay, no, espérate, no nos Todo lo haga que nada. ustedes Por tienen. favor, vamos a hacer todo lo que usted diga. Oye, si se mueve, rompe. No me haga nada, por favor. Dame todo lo que tiene. No mire para atrás, no mire para atrás. Por Venga. favor, no nos haga nada, por favor. No, espérate, por No favor. no se muevan de ahí. Ay, que no nos haga nada, por favor, no le haga nada a mi amiga, por favor. Ay, no, ya no tengo nada. Por favor. Amiga, te quieta. Pero si ya me han quitado todo. Yo no tengo nada ya, por favor. No te muevas, no te muevas. Ay, amigo, me están apuntando. No te muevas. Dice el man. Mire, que te está apuntando un maniquí, hombre. No. No. ¿Por qué no me dejaron el teléfono? Mira. No, y las cadenas, pero, marica, y todo lo que yo tenía ahí en el bulto. Ay, no, y nos atracó. ¿Quién entonces? No, yo no puedo. Nada. Vámonos. No, qué vergüenza. Pero mucha. Usted tranquilito ahí, papá, y no se mueva. Cuidado si mira para atrás. No se mueva, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Deme todo lo que tiene. Deme todo lo que tiene que le estoy apuntando. Deme el celular. La gorra, deme los lentes también, que son Gucci. No, el celular, deme el celular. Yo no tengo No se celular. mueve, no mire para atrás. Yo no lo tengo. Míralo aquí, míralo aquí. Míralo aquí. No se mueva. Y no mire para atrás, que le están apuntando. Ay, Dios mío. ¿Para qué salí yo hoy de mi casa? Bro, yo no tengo más nada ya. Ay, ese celular ni mío, Ya, bro, déjame tranquilo. Yo no tengo más nada, Es un gas. No, bro. Ayúdame. Sí, mi hijo, no. Coño. Mano. No joda, hombre.